Hemos estado hablando hasta aquí acerca de el sábado en los últimos estudios y el sábado en su significado respecto del Evangelio. En el último estudio, que ya comenzamos la lectura la semana pasada, estuvimos reflexionando un poquito, según nos enseñaba el pastor Jones, acerca de cómo el sábado se convirtió en el símbolo de todo lo que es Cristo para nosotros. Y ese símbolo llegó a ser el sello con el cual Dios quiere sellar a sus hijos. Ahora, hay un poder en este mundo que se opone al Señor Jesús, que lo aborrece, lo odia, que es Satanás, y él ha formado una institución a su imagen y semejanza para oponerse a Cristo y a su obra. Y si Cristo tiene un signo, un sello para sellar a su pueblo, bueno, Satanás también tiene o ha ideado un signo, un sello para sellar a todos aquellos que también se opongan a Dios. Y vamos a seguir leyendo cómo ese signo, ese sello, hace referencia también, así como el sábado hace una referencia directa al carácter de Dios, así también ese sello hace una referencia directa al carácter de este poder que se opone a Cristo. Leo el último párrafo de lo que estábamos leyendo, que nos resume bastante bien. Dice, toda iglesia, por tanto, que pretenda dar órdenes a los hombres, es por necesidad una iglesia apóstata. La iglesia de Dios es la que obedece a Dios. Es Él quien da las órdenes. El poder es solo suyo y suya la autoridad. Estableció la iglesia para que a través de ella se pudieran reflejar su poder y gloria a los hombres. Pero no es prerrogativa de la iglesia el dar órdenes a nadie. También ella obedece solo a Dios. Ok, aquí yo quisiera hacer una pequeña reflexión. Em, Quiero poner una comparación. A ver, los que son padres aquí me van a entender perfectamente, especialmente los que son padres de más de un niño o, más, o tienen varios niños. Eh, yo no soy el mejor ejemplo, tengo uno solo, pero soy tío de muchos sobrinos. y, y me tocó ver eh, vívidamente los asuntos de la crianza y, y la manera como los niños van creciendo, se van formando y cómo sus padres se relacionan con ellos. Y me gustaría hacer una pregunta a los que tienen hijos. A ver, ¿qué sucede cuando el papá o la mamá dan una orden a la tropa, al grupo de niños, aunque sea un par solamente? ¿Qué sucede cuando el papá o la mamá dan una orden y alguno, alguno se olvida de la orden, alguno de los niños se olvida de la orden o simplemente no quiere obedecer, estando solitos, estando sin los padres?
¿qué sucede especialmente, lo más común que pase? ¿Cuál es la actitud del hijo mayor cuando alguno de los hermanitos no quiere someterse a las órdenes del papá o de la mamá? A ver, ¿quién me puede decir eso? Te voy a acusar de mi papá. Ya, esos son los más cariñosos, pero, pero hay otros que van un poco más allá. A ver, ¿cuál es la actitud de algunos que son un poco más autoritarios? Le pegan a los otros. El papá dijo esto, el papá dijo esto otro. ¿Verdad? ¿Verdad que es así? Ahora, yo les pregunto, ¿estará contento el papá o la mamá cuando el mayorcito hace su justicia, ¿no es cierto? Y trata de imponer la obediencia y el orden con sus hermanos. ¿Será que se ponen contentos los papás? Bueno, yo creo que a ningún papá le gusta eso. De hecho, lo más probable es que al mayorcito le llegue una reprimenda por haber actuado de esa manera. Bueno, hay algunos papás que se aprovechan de la situación y le dicen a los demás, háganle caso a su hermanito mayor, a veces metiéndolo en graves problemas. Eh, pero la mayoría de las veces a los padres no les gusta mucho que uno de sus hijos se convierta en el justiciero del grupito, ¿ya? Y, y la razón es bien sencilla. ¿Alguien me podría decir cuál es la razón por la que no es bueno que uno de los hijos se convierta en el justiciero? ¿Alguien me lo podría decir? Hermanito, el problema es que se tomas atribución o de responsabilidades que en realidad que no le pertenecen. Ya no le pertenecen, pero ¿cuál sería la razón? ¿Cuál sería el problema de por El qué? problema es que los padres pierden autoridad. Ok, ok, tienen una autoridad que los niños no tienen, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando los niños tratan de imponer el orden o la obediencia, especialmente el mayor, ¿no es cierto?, con los demás? ¿Cuál es el resultado? La línea de autoridad se rompe y se pierde. Ok, pero ¿qué sucede entre ellos finalmente? Bueno, yo creo que si los menores son humilditos y tal vez bien, bien blandos para obedecer, puede ser que algo allí funcione, pero la mayoría de las veces a los niños no les gusta recibir órdenes de otra persona que no sean sus padres. ¿Y saben qué, hermanos? Eso es algo natural y probablemente hasta lo puso Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios sabe que la relación que hay entre un padre y un hijo o entre una madre y un hijo es algo sagrado, es algo en lo que no se puede meter nadie más. De hecho, es algo probablemente tan sagrado como el matrimonio. Ustedes saben que en la relación entre el matrimonio, ¿no es cierto? No se puede meter nadie más, no hay nadie que pueda suplir lo que es un cónyuge para el otro. Y cuando alguien trata de hacerlo, el resultado ustedes ya lo conocen. Bueno, lo mismo pasa en la relación entre padres e hijos. Cuando alguien trata de erigirse padre para los niños, no siéndolo, el resultado es horrible, horrible. Entonces, hermanos, algo así pasa entre nosotros y Dios. Dios estableció a la iglesia para que cumpliera ciertas funciones, pero la iglesia no es nuestra madre. Muchas veces suele dársele a la iglesia la labor de madre, pero eso no es así.
El Señor nunca le dio a la iglesia la labor de una madre. La iglesia, por lo menos no de una madre autoritaria. Se suele decir que la iglesia es la esposa de Cristo, ¿verdad? Sí, aunque eso tiene sus discusiones. Pero, pero, el hecho de que la iglesia sea la esposa de Cristo no quiere decir que es la madre de los creyentes. Porque no puede ser que la iglesia sea la madre y a la vez la hija, ¿no? Es imposible eso. Ahora, hermanos, resulta que cuando el Señor nos ama a nosotros, su amor es irreemplazable. No solamente porque es su amor, sino porque es la persona de Dios. La relación que nosotros tenemos con el Creador es única, es directa. Dios ordenó que así sucediese. Así creó el Señor las conciencias libres para que dependiesen única y exclusivamente de Él como conciencias libres. Entonces, ¿qué sucede cuando viene alguien a entrometerse en esa relación directa de la conciencia libre con Dios? Bueno, sucede algo que en realidad es natural. Alguien podría decir, bueno, pero eso es ser orgulloso. No, no es ser orgulloso. Dios puso eso en nosotros. Dios puso en nosotros algo así como un sistema de defensa automático para que nadie usurpara el lugar que solamente a Dios le pertenece. Entonces, por eso es que la iglesia nunca jamás ha de ocupar el lugar de un justiciero, el lugar de un legislador. La iglesia no es llamada a eso. La iglesia tal vez, ocupa el lugar de una hermana mayor, pero de una hermana que no aplica el orden con fuerza o se me va la palabra en este momento, pero es esa forma de disciplina que solamente puede venir de los padres. ¿Por qué? Porque en los padres hay un amor hacia los hijos que no está en la hermana. Es decir, la hermana mayor también ama a sus hermanos, los ama mucho, pero los ama como hermana, no los ama como padres, no los ama como padres. Una hermana mayor nunca jamás va a llegar a entender lo que es el amor de un padre o de una madre hasta que tenga hijos. No lo va a llegar a entender nunca. Por lo tanto, esa hermana mayor no puede de ninguna manera tomar las atribuciones de padre, aunque muchas veces en la vida se ve necesario que suceda algo así, y yo espero no estar tocando los sentimientos de nadie aquí. A veces se ve muy necesario que una hermana mayor tome el lugar del papá o de la mamá. A veces hay accidentes terribles donde ambos padres fallecen, ¿no es cierto? Y un hermano o una hermana tiene que tomar esas atribuciones, pero la mayoría de las veces los resultados son muy tristes. Son muy, muy tristes, aunque a veces sale adelante la familia, el grupito de niños logra salir adelante, sin embargo, a costa de grandes pérdidas, sobre todo emocionales, eh, heridas allí que nunca se cierran. A veces las relaciones entre los hermanos se echan a perder para nunca más volver a ser lo mismo. Entonces, ¿por qué sucede eso? Justamente porque, porque alguien trató de usurpar el lugar que solamente le pertenece al padre o a la madre. En el caso de la iglesia es exactamente lo mismo. La iglesia no puede erigirse de ninguna manera en dar órdenes a los hombres.
no puede de ninguna manera tratar de obligar a las personas a obedecer a Dios. No existe en la iglesia una autoridad que Dios haya determinado para eso. Sí, sí, la iglesia puede recordarle a los hombres cuál es la voluntad del Padre. Sí, lo puede hacer cuando a veces los hombres parecen haberse olvidado. No es malo que el hermano mayor o la hermana mayor le diga a sus hermanitos, hermanitos, recuerden lo que nos mandó papá, recuerden lo que nos mandó mamá. Eh, no es bueno lo que están haciendo, ¿sí? Eso es una labor legítima del hermano mayor o del hermano menor. Pero si los hermanitos no quieren y continúan en su porfía, ¿no es cierto?, de no obedecer, entonces puede ser que el hermanito mayor le diga a los hermanos, hermanitos, si ustedes continúan en eso, yo voy a tener que decirle a mamá o a papá lo que está sucediendo. Y si aún ellos no quieren someterse, entonces simplemente hasta ahí llegó la obra del hermano mayor o del hermano menor. A menos que entre ellos se traten de agarrar a combos, ¿no es cierto? Y entonces el hermano mayor puede allí ponerse en medio y tratar de separarlos para evitar el desastre, ¿verdad? Pero no más allá que eso. Ejercer el poder para obligar a los hombres no es la prerrogativa de la iglesia. Y cuando la iglesia trata de hacer eso, el resultado es funesto, funesto. No solamente se producen problemas de autoridad, sino que además se desfigura la imagen de autoridad del Padre. Se desfigura, porque finalmente la iglesia tiende a tomar una posición en la que los hombres finalmente confunden la autoridad del Padre con la autoridad de la iglesia y tienden a creer con el tiempo que así como actúa la iglesia, así es Dios. Y eso no es verdad. Debería ser, debería la iglesia reflejar perfectamente el carácter de Dios, pero cuando toma esas prerrogativas, inmediatamente, automáticamente deja de hacerlo. La iglesia deja de representar a Dios cuando toma las prerrogativas de padre con autoridad. ¿Ok? Bueno, por eso es que es tan importante, hermanos, que nuestra exposición de la voluntad de Dios siempre sea eso, una exposición, una invitación. Nunca jamás, de alguna manera, una imposición. Nunca. Que nunca suene a imposición. Que el mensaje en nuestros labios nunca jamás se convierta en algo autoritario, en algo, bueno, hay otra palabra que también se me va en este momento, pero hermanos, eh, si nosotros queremos entender bien cuál es la labor de la iglesia, no tenemos más que irnos al Apocalipsis, al último capítulo, me parece que es el último capítulo, no sé si estoy equivocado, donde dice que el espíritu y la esposa dicen, ven, ¿sí? Y el que quiera, venga, ¿sí? Es un llamado. La labor de la iglesia es un llamado, una invitación, y una invitación con simpatía, no una invitación con amenazas y con obligaciones. Es una invitación con simpatía. No sea que la falta de simpatía, no sea que la falta de prudencia al invitar se convierta justamente en lo contrario que lo que Dios quiere, que se convierta finalmente en, en un espanta en un espanta creyentes. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir entonces. Dice, ahora voy a expresarlo de otra forma, quizá con mayor llaneza.
La Iglesia como un todo, la católica y la protestante apóstata, ha usurpado ya el lugar de Jesucristo, puesto que cualquier iglesia que se exalte a sí misma y haga de ella misma el camino de la salvación, es necesariamente una iglesia apóstata que se coloca a sí misma en lugar de Jesucristo, quien es el Salvador. Así, ninguna iglesia puede exaltarse como salvadora de los hombres. Por el contrario, ha de exaltar a Jesucristo como al único Salvador. Jesucristo en ella como el Salvador que es. Pero se trata de Jesucristo y no de ella, ya que es lo mismo en la iglesia que en el individuo. Tengo la justicia de Cristo, su presencia mora en mí. El cristiano puede y debe decir eso, pero jamás puede pretender soy el Salvador o soy la justicia. Soy bueno y poseo bondad que puedo conferir a otros a fin de que sean salvos. No, el cristiano puede decir, tengo la justicia de Cristo, Cristo mora en mí y cumple a través mío su bendito propósito de que otros sean alcanzados y salvos. Pero solo Él es el Salvador, solo Él es la justicia y el poder. Él lo es todo en todos. Como sucede con la persona, así también con la colectividad. De igual forma en que Cristo mora en la persona, lo hace también en la colectividad de personas, en un sentido más profundo que en el caso del simple individuo. Y la justicia de Cristo en la comunidad de personas no es otra cosa que la justicia de Cristo en mayor medida, si cabe, en la comunidad de individuos que constituye la Iglesia. De igual forma, en que Cristo obra a través del individuo para su salvación. Cristo en la Iglesia obra a través de toda la Iglesia para salvar. Ahora bien, si la Iglesia se enorgullece y se cree por encima de todo, comenzando a atribuirse crédito para gloria suya, así como poder para salvar, en ese preciso momento se está colocando en el lugar de Jesucristo, pretendiendo ser el Salvador. Se trata de la misma autoexaltación en la Iglesia que en el individuo, y fue la autoexaltación de las personas la que conformó la iglesia autoexaltada, terminando en la apostasía. Se trata, pues, de la iglesia pretendiendo ser ella misma el camino de la salvación, la salvadora realmente, la única vía de salvación, de forma que todos puedan únicamente salvarse según el camino que ella establece. De esa forma se exaltó contra Dios y contra el príncipe de los ejércitos, contra Jesucristo, y estableció esa señal de su poder para salvar, en oposición a la que Dios estableció. Y tal como hemos visto, lo hizo con el propósito declarado de ponerlo en sustitución del sábado del Señor. Y la segunda iglesia apóstata, la que se ha establecido en nuestra tierra, ha obrado de la misma forma. Ha establecido mediante una disposición gubernamental de los Estados Unidos, por una decisión del Congreso, la institución del domingo, la señal del poder de la Iglesia de Roma para salvar a las personas. Las profesas iglesias protestantes lo han establecido mediante una disposición emanada del Congreso en lugar del sábado del Señor. Así pues, la madre y sus hijas se han deshecho del sábado del Señor y han puesto en su lugar la señal de la salvación según la Iglesia Católica. Veamos ahora el significado de lo anterior. ¿Qué hemos visto que es el sábado? La señal de lo que Cristo es para el creyente. Desde todo punto de vista en que quepa analizarlo, la señal de lo que es Dios para el hombre, en Jesucristo. Hemos visto que lleva en sí mismo la presencia, la bendición, el espíritu, el refrigerio, la presencia santificadora de Cristo y de Dios. Lleva en sí mismo la presencia de Jesucristo y aquel que lo guarda por la fe en Jesús disfruta de su presencia. Al sucederse un sábado tras otro, haya presencia adicional de Jesús. Por consiguiente, cuando la iglesia apóstata desechó todo lo anterior y puso en su lugar la señal propia de ella, ¿desechó solamente el día? Responde una voz. Desechó a Cristo.
¿Acaso no fue eso quitar a Cristo de las mentes y vidas de las personas? Cuando las iglesias apóstatas han hecho lo mismo en nuestra tierra, ante nuestros ojos, ¿no han desechado también la presencia y el poder de Cristo, desterrándolo así del conocimiento y las vidas de las personas? Hay aquí un punto digno de nuestra consideración. A propósito de por qué en el pasado no se ha visto el progreso esperado entre los profesos cristianos en relación a las expectativas de Cristo. ¿Qué es lo que Dios puso en la vida del hombre cuando lo creó, a fin de que, llevándolo en sí mismo, progresara continuamente en el conocimiento de Dios, incluso aunque nunca hubiese pecado y hubiera permanecido fiel? Lo preguntaré de otra forma. Cuando Dios creó al hombre al principio, cuando lo puso en esta tierra para que viviera, si hubiera permanecido siempre fiel y no hubiera pecado, había algo que Dios puso allí ligado a él a fin de permitirle un progreso ininterrumpido en el conocimiento de Dios en su propia experiencia? Una voz responde: el sábado. ¿No lo leímos anoche una y otra vez? No se puso a sí mismo, no puso a su nombre, su presencia viviente, su poder santificador en el día del sábado, dándoselo al hombre, aunque éste había sido ya bendecido y glorificado, de forma que cuando ese hombre bendito llegara a ser a ese día bendito, recibiera bendiciones adicionales. Sí, dice la congregación. Por lo tanto, ¿no puso Dios en el mundo algo que, de haber sido observado y guardado según dispuso Dios, preservaría al hombre, lo elevaría según un plan de crecimiento y progreso en el conocimiento de Jesucristo en él mismo? ¿De qué se trata? Del sábado. Permanece ahí tras la caída del hombre. Así pues, cuando la Iglesia de Roma desterró el sábado de las mentes de las personas, aquello que hacía posible que reconocieran a Cristo y su poder para convertir, ¿quedó alguna cosa que los permitiera avanzar en la obra santificadora de Cristo? Esa es la razón por la que las iglesias comenzaron con el conocimiento de Dios, las iglesias que comenzaron con el conocimiento de Dios, la salvación por la fe y la justicia por la fe, llegaron a estancarse. Otra iglesia tuvo entonces que sucederle para caer presa del mismo proceso y llegar también al estancamiento. Pero al aparecer nosotros en escena, somos llamados a predicar nuevamente el Evangelio eterno y hemos de constituir una iglesia que tenga esa señal que trae la presencia viviente de Jesucristo al hombre, según una obra que progrese hasta su culminación. Tal es la iglesia que tiene el sábado del Señor, y la iglesia que tiene el sábado del Señor ha de conocer la culminación de esa obra en la salvación de Cristo. ¿Quién puede medir la maldición y el perjuicio que ha ocasionado al mundo esa terrible acción de las iglesias apóstatas? Nada que no sea la mente de Dios puede comprender la magnitud del daño y pérdida causados. El efecto logrado fue quitar la presencia de Cristo, quitar a Cristo del conocimiento, de la experiencia de los corazones humanos. En su lugar instauró otro poder, un poder humano, un poder satánico, el yo. Lo colocó en el lugar de Dios y de Cristo, quien se anonadó a sí mismo para que Dios pudiera brillar. Hay un paralelismo histórico increíblemente apropiado a lo que acabo de exponer, y vale la pena que lo consideremos. En primer lugar, la humanidad, los hombres, perteneciendo o no a la Iglesia, están sujetos a Dios. ¿Podrían existir sin Dios? No. Si algún hombre, por su propia acción, pudiera volverse independiente de Dios, ¿seguiría existiendo? No. ¿Qué comenzó Satanás a hacer en primer lugar? ¿No fue acaso procurar su independencia de Dios? ¿Existir por sí mismo? De haber logrado su propósito, ¿qué habría significado para él? Su destrucción. Necesariamente, puesto que no hubiera podido existir sin aquel que lo creó, pero en su irrazonable ambición, en su ciego egoísmo, pensó que podría vivir al margen de Dios que lo había creado. ¿No es el mismo pensamiento de autoexaltación que se ha instalado en lugar de Dios? Ya se trate del hombre como tal o bien de profesos cristianos organizados en una iglesia, son igualmente dependientes de Dios en Jesucristo
y están sujetos a la ley de Dios. La ley de Dios es la ley suprema. Gobierna todo el universo y todos en la tierra le están sujetos. Ved ahora el paralelismo. Hace unos 260 años, Irlanda tenía autonomía, tal como la que ahora se esfuerza por recuperar. Tenía su propio parlamento y gobernaba en sus asuntos internos, en lo que tenía que ver con Irlanda, pero estaba sujeta al gobierno supremo de Inglaterra. Leo ahora en el 5º volumen de History of England, de Macaulay, en su página 301. Dice, los lores y los comunes de Irlanda se atrevieron no solo a volver a promulgar una disposición de Inglaterra que tenía el expreso propósito de sujetarlos a ella, sino a promulgarla con modificaciones. Dichas modificaciones eran ciertamente menores, pero el cambio de algo en apariencia tan insignificante como una letra llegó a constituir una declaración de independencia. ¿Fue promulgada la ley de Dios para que la Iglesia y todo ser humano le estén sujetos? Sí, dice la congregación. ¿Se ha atrevido la Iglesia apóstata a alterar esa ley? Sí. ¿Qué significado tendría esa alteración, aún en algo tan pequeño como una letra? Una voz dice, una declaración de independencia. Pero la ha modificado en mucho más que una letra. Lo ha hecho en su concepto, en la propia idea básica, en aquello precisamente que revela y trae la presencia de Dios por encima de cualquier otra parte de la ley. Ha quitado a Dios de la ley. ¿Qué ha hecho entonces? Dice la congregación, se ha puesto a sí misma en lugar de Dios. Ha decretado su propia independencia de Dios y así lo ha proclamado al mundo. Las iglesias protestantes, las que hacen esa profesión, puesto que hace tiempo que dejaron de ser protestantes, han llevado al Congreso de los Estados Unidos a una posición idéntica. Lo han llevado a una nueva promulgación del cuarto mandamiento. Ha sido citado expresamente y puesto por escrito en el libro de los estatutos legislativos. El otro día, el gobernador Pattison de Pensilvania, hablando en el Capitolio del Estado, mientras arguía en favor de las leyes dominicales que figuran ya, en los libros de los estatutos, dijo que esa ley no es más que una parte de ese sistema de la ley de Dios, que ahora se promulga nuevamente en los estatutos de Pensilvania. Según sus propias palabras, se promulga de nuevo la ley de Dios. Pregunto, ¿han promulgado la ley de Dios tal cual es? No. Si lo hubieran hecho así, si la hubieran decretado por la fuerza, eso les habría puesto en un plano de igualdad con Dios. Pero la han promulgado alterándola y obrando así, se han colocado por encima de Dios. Las iglesias de esta nación se han autoproclamado así independientes de Dios en su acción de establecer su propia ley, alterándola deliberadamente en el curso del proceso legislativo que la aprobó. Permitidme que lea otra frase del libro que os he citado, en la misma página 301. Dice, la colonia de Irlanda era, de la forma más enfática, dependiente. Era una dependencia, no solo porque lo establecía la ley del reino, sino por lógica necesidad. Era absurdo pretender la independencia de una comunidad que no podía dejar de ser dependiente sin dejar con ello de existir. ¿Podéis imaginar un paralelismo más estrecho para ilustrar ese principio del gobierno y de la ley? Que este al que nos hemos referido y que quedó registrado para nuestra instrucción. Un pensamiento en este punto. Jesucristo vino personalmente al mundo. ¿No es así? Él mismo estableció el sábado. Él es el Señor del sábado. Él y solo Él conocía la verdadera noción y significado del sábado. No obstante, desarrolló ciertas actividades en ese día, dando un ejemplo del verdadero significado del sábado que no coincidía con las ideas de los sacerdotes, fariseos y políticos de sus días. Eso desencadenó el odio de ellos hacia Jesús. Fue eso lo que suscitó su odio hacia él,
más que ninguna otra cosa, el que Jesús no aceptara sus ideas sobre el sábado, y ese odio de ellos expulsó a Cristo del mundo. Expulsó a Cristo del mundo por esa razón más que por cualquier otra, porque Cristo no aceptaba las ideas de ellos sobre el sábado. Eso es verdad. La cosa que más odiaban los fariseos de Cristo era sus enseñanzas sobre el día de reposo. Bueno, sigo leyendo. Dice, en el siglo IV hubo otra iglesia apóstata que también estaba en desacuerdo con la idea de Dios sobre el sábado y que desterró al sábado y a Dios de las mentes de las personas y del mundo hasta donde le fue posible. La anterior iglesia lo había expulsado del mundo, pero regresó y solo pudo expulsarlo del mundo en lo concerniente a su poder. Hay aquí otra iglesia apóstata, la tercera, que ha seguido el ejemplo de las dos iglesias apóstatas anteriores. Ha expulsado a Dios en su sábado, fuera del mundo, debido a que sus ideas sobre el sábado están en desacuerdo con la de Dios y han decidido que no se someterán a la idea divina. Todo eso es un hecho y está ante nosotros. Aquella primera iglesia apóstata, a fin de poder cumplir su propósito de expulsar del mundo a Cristo, manteniendo así sus propias ideas acerca de lo que es el sábado, se asoció con un poder terrenal, eligiendo a César y dando la espalda a Dios. La segunda iglesia apóstata, a fin de poder expulsar del mundo al Señor en su sábado, se asoció igualmente a César. En la tercera apostasía, a fin de hacer prevalecer su idea sobre el sábado en contra de la de Cristo, ha de deshacerse de Cristo en su sábado, pero tiene que hacerlo recurriendo igualmente a César, asociándose con los poderes terrenales, tal como hicieran las otras dos que la precedieron. Qué interesante, hermanos. Qué interesante ver ese patrón, ¿verdad? Qué importante es entonces que nosotros no tengamos que ver nada, absolutamente nada, con ese mismo espíritu, ni siquiera en cosas pequeñitas. Dice, en la primera apostasía, cuando se asociaron al César para deshacerse de Cristo y sostener sus propias ideas en contra de él acerca de lo que es el sábado, el resultado, aun habiendo sido perpetrado por una minoría tan escasa que no se atrevieron a explicar al pueblo lo que estaban haciendo, por temor a que lo rescataran de sus manos. Esa minoría, por exigua que fuera, estaba compuesta en su casi totalidad y estaba enteramente dirigida por los líderes de la iglesia. Y esos dirigentes de la iglesia, mediante amenazas, compelieron al representante de la autoridad de César que cediera a sus demandas y ejecutara la voluntad de ellos. Sabemos que lo lograron. Así quedó registrado y significó la más completa ruina para la nación. Por lo tanto, es posible que una minoría, una exigua minoría, bajo la influencia de unos pocos responsables de iglesia, sus dirigentes, tome un curso de acción que ocasione la ruina de la nación, de la que forma parte. Sí, dice la congregación. Ay, hermanos, me tiemblan las, las piernas al pensar en esto, hermanos. Imagínense lo que está diciendo aquí. Por tanto, es posible que una minoría, una exigua minoría, bajo la influencia de unos pocos responsables de iglesia, sus dirigentes, tome un curso de acción que ocasione la ruina para la nación de la que forma parte. Y esto se puede aplicar también aparte de nuestra iglesia, hermanos. Bueno, sigue diciendo, la segunda apostasía repitió el mismo patrón, entregándose a la influencia del poder terrenal, obteniendo de esa forma poder gubernamental para poder realizar su propósito de deshacerse de Cristo en su sábado y de mantener sus propias ideas acerca del sábado en contra de las de Cristo. Fue una minoría la que hizo eso. Lo protagonizaron los principales dirigentes de la iglesia. Por lo tanto, fue asunto de unos pocos,
¿Cuál fue el resultado de esa intriga para el Imperio Romano? Significó su ruina. Por lo tanto, es posible que una exigua minoría, insignificante al compararla con la gran masa, dirigida, eso sí, por unos pocos de los prelados de la Iglesia, instaure un estado de cosas como ese y lleve al gobierno a un curso de acción que desemboque en su ruina más completa. En la historia se ha demostrado así por 2 veces. Entonces, en esta región, el pasado año, ante nuestros ojos y los míos, perdón, ante vuestros ojos y los míos, una minoría de personas de nuestro país, influida por unos pocos, una minoría de dirigentes de iglesia, logró, mediante amenazas que los políticos entregaran en sus manos, el poder del gobierno para cumplir su propósito de sostener sus ideas sobre el sábado, en contra de la idea de Cristo. La historia ha demostrado por 2 veces que una acción como esa significó la ruina de la nación que la emprendió. ¿Significa esa doble elección alguna cosa en relación con la tercera instancia? La lección que enseñaron las 2 primeras ocasiones se volverá a repetir en la tercera. Eso es lo que significa ruina, y nada más que ruina. Es lo único que puede derivarse de ello. Ni ellos mismos son capaces de prevenirla. Nadie puede hacerlo. Han puesto en marcha un tren de circunstancias que nada en el universo puede detener. Dará inexorablemente su fruto. El ciclo de ese congreso está próximo a su fin. Es más que probable que concluya sin que se vuelva a abordar el tema. Si el próximo congreso lo revocara en su totalidad, eso en nada cambiaría los resultados. El proceso se ha iniciado y proseguirá a pesar de las acciones que puedan efectuar. Vosotros y yo no hemos de sorprendernos de que en el caso de que el próximo congreso no lo revoque, lo haga algún otro en el futuro. Y cuando llegue ese día, todo guardador del sábado en la tierra debiera levantarse con todo el vigor que el Espíritu de Dios pueda darle. Debiera cortar las ligaduras con todo aquello que lo ate a la tierra, dedicándolo todo a la causa de Dios. En un futuro muy próximo, la marea arrasará, dejándolo todo en ruinas. No hemos de sorprendernos de que eso pueda suceder. Cuando tenga lugar, ese será su significado. Pero quienes no han tenido una experiencia en la causa de Dios confundirán el significado del hecho y os interpelarán así. Ya os decíamos que estabais exagerando ese asunto. No había nada de lo anunciado y volverán a su confiada calma. Pero cuando la marea arrase, resultarán atrapados en la ruina. Que nada de esa naturaleza pueda engañar vuestras mentes y corazones, incluso aunque se repita en 2 ocasiones. Creedlo, creed lo que aquí se está diciendo. Estudiadlo por el bien de vuestras vidas, pues realmente os va la vida en ello. Tened presente que la acción emprendida significa exactamente lo que enseñan las 2 pasadas lecciones de la historia. Significa ruina, aun en el caso de producirse en el proceso 1 o 2 revocaciones. Se ha puesto en marcha el proceso y los resultados no se harán esperar, a pesar de cuánto pueda ser el universo. Por lo tanto, no hace diferencia alguna lo que alguien pueda deciros. Respondedle que sobre el particular tenéis una visión de mayor alcance. No hace ninguna diferencia si el Congreso lo revoca. Podéis estar seguros de que eso significa que el desenlace está mucho más próximo que nunca. Y poned en ello toda vuestra alma. Si se ríen de vosotros, recordad que Dios ha prometido que llegará el día en el que vosotros reiréis y ellos lamentarán. Se trata de un asunto vital. Bien, estas son algunas de las cosas. Más adelante os llamaremos la atención a otras más. Así pues, en cuanto a la cuestión de si el sábado, 7º día del Señor, es el día, o bien si es el domingo, es un tema cargado de la más vital importancia y significado. Significa mucho más de lo que nadie en la tierra soñó jamás, a menos que participara personalmente en los consejos de Dios. Analicémoslo en mayor profundidad. Hemos visto que el sábado es la señal del poder de Dios en Jesucristo, obrando para la salvación del hombre. Hemos visto cómo el sábado trae por sí mismo y en sí mismo la presencia de Jesucristo a la experiencia viviente de la persona, como ninguna otra cosa puede lograr, manteniéndola allí. Eso es un hecho. Si
si no encontraste esa presencia en tu propia experiencia, créelo y la encontrarás. Es privilegio de cada uno el saber a quién ha creído. Hemos visto también que la intención fue la de desterrar al Señor del conocimiento del hombre. Así ha quedado demostrado. La salvación del hombre depende, pues, de esta cuestión, de si el séptimo día es el sábado del Señor o no lo es. Ese es ahora un asunto de vida o muerte. Encontramos ejemplos ilustrativos de eso. Vamos a leer uno y con él concluiremos por hoy. Hechos 25, 19 y 20 dice: tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, que Pablo afirma que está vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Qué interesante. Dice, el motivo de aquel alboroto era el que cierto hombre estuviera vivo o no. Encontramos aquí a toda la nación judía en conmoción contra uno de su propio pueblo, y todo a raíz de si cierta persona estaba viva o muerta. Eso es todo cuanto Festo era capaz de discernir. Pero vosotros y yo sabemos que del hecho de que aquella persona estuviera viva o muerta dependía la salvación o perdición del mundo entero. Y hoy sucede otro tanto. Oímos, ¿a qué viene todo ese revuelo en torno a si hay que guardar el sábado o el domingo? ¿Qué más dará un día que otro? ¿Qué sentido tiene que se suscite una nueva denominación y se organice todo ese alboroto en cuanto a si el sábado es el séptimo día o algún otro, en cuanto a si reposamos en un día o en otro? No tiene importancia alguna el que sea o no el sábado. De la decisión que haga la humanidad a ese respecto, individual o corporativamente, depende hoy la salvación o la destrucción de esta tierra. La salvación de los hombres depende hoy de si el día es el sábado del Señor, lo mismo que sucedió entonces. Los contemporáneos de Cristo, en su envidia hacia él y en su determinación de que prevaleciera su idea contraria a la de Dios, lo expulsaron del mundo, entregándose después a una controversia acerca de si estaba vivo o muerto. De forma semejante, personas como esas habrían de expulsar al sábado del mundo para discutir posteriormente si se trataba del sábado o no. Demasiado bien saben que lo es, pero como los de antaño, se aferran a sus propias ideas sobre el sábado, contrarias a las de Dios, a pesar de que Él les manifestó explícitamente que es el sábado el Señor del sábado. Tan ciertamente como que de esa cuestión dependió la salvación de los hombres entonces, así sucede también hoy. Podemos afirmar categóricamente que la salvación de las personas depende de que guarden el sábado del Señor, puesto que, haciendo así, obtienen la presencia de Jesucristo, su vida, y el hombre no puede ser salvo sin ella. Qué fuerte lo que está afirmando el pastor Jones. Yo no sé si todos lo recibimos de esa manera, hermanos. Qué importante. Y espero que nadie lo esté recibiendo de una manera legalista. Porque aquí el pastor no está diciendo que somos salvos por guardar el sábado. Lo que está diciendo es que recibir verdaderamente el sábado o guardar verdaderamente el sábado significa recibir a Cristo en la vida. Por lo tanto, si las personas verdaderamente no guardan el sábado, es imposible que estén recibiendo a Cristo en su vida. Por lo menos cuando esta luz brilla sobre los hombres. Bueno, sigue diciendo, así repito, que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la salvación del hombre depende de su observancia del sábado del Señor tal cual es en Cristo. Jesucristo significa el sábado y el sábado significa Jesucristo. En nuestro tiempo, cuando las personas reciban instrucción al propósito, cuando sea predicado al mundo el mensaje del Evangelio eterno, al llegarles el mensaje del tercer ángel y Cristo en él, Cristo en todos
y todo de Cristo, entonces los que rechacen el sábado del Señor darán sus espaldas a Cristo, y en pleno conocimiento de que en ese camino no hay salvación alguna. Pero no vimos en nuestro estudio precedente que no hay ninguna otra cosa que hayamos de predicar a las personas en este mundo, sino es a Cristo y solo a Él. Y no hemos visto que hemos de predicarlo a Él frente a cualquier consideración terrenal, frente a cualquier consideración de protección, de poder terrenales, de riqueza o influencia del tipo que sea, y hasta de la vida misma. Tal es el mensaje que hay que dar al mundo. Cristo, dado a conocer en el sábado del Señor, sábado que Él nos dio por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Y su nombre es Yo soy el que soy. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por explicarnos mucho mejor la verdadera profundidad de la razón por la que tú nos has dado este mandamiento del santo día de reposo. Señor, por favor ayúdanos no solamente a comprenderlo de forma intelectual, sino a recibir por tu Espíritu en nuestros corazones, en nuestros afectos, en nuestros deseos más íntimos, el verdadero anhelo de honrarte, de llevar en nosotros mismos la preciosa imagen del carácter de nuestro Señor Jesús. Que al guardar el sábado, Señor, lo hagamos verdaderamente impulsados por su Espíritu y no por un sentimiento o un espíritu egoísta de querer salvarnos a nosotros mismos cumpliendo con las leyes. Por favor, Señor, ayúdanos para que cada cosa que obedezcamos lo hagamos por el verdadero amor de Cristo morando en nosotros y no por algún temor, algún miedo, alguna obligación eh, aterrorizante. Señor mío, guárdanos, por favor. No permitas que Satanás nos robe así la posibilidad de estar en perfecta armonía contigo por tu amor en nosotros. Señor, gracias nuevamente por estas explicaciones del pastor Jones y te entregamos nuestros corazones y nos disponemos para que tú nos dirijas como tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, es tarde. Eh, Les Amén. agradezco por haber estado ahí y, y gracias a Dios pudimos terminar el mensaje hoy. Creo que fue importantísimo y les invito, si hay comentarios o preguntas y si hay pedidos y ustedes quieren que los nombre, pueden anotarlos también en el chat, y si quieren decirlos directamente al Señor en presencia de nosotros para que podamos recordarlo después, también lo podemos hacer. Adelante.